Pagué los $33,000 de la boda de mi hija adoptiva y me prohibió ir. Solo gente importante. Así que cancelé sus tarjetas y su alquiler de lujo. Ahora me llama. Papá, me desalojan. Le colgué. Este cajero está fuera de servicio. Mi hija me pidió que le firmara unos papeles para la boda. Estaba estresada, caminando por el departamento con el celular en una mano y carpetas en la otra. Decía palabras sueltas: Daniel, Catherine, banco, plazos. Me aseguró que no había tiempo para explicarme todo. Que eran trámites normales. No los leí. Era mi hija. Confiaba en ella con los ojos cerrados. Firmé donde me señaló. Aquí, aquí y aquí. Me dio un beso en la mejilla. Gracias, papá, eres el mejor. Me fui de ahí sintiéndome útil. Sintiéndome necesario. Sintiéndome padre. Una semana después hubo cena en su departamento. La familia de su novio. Gente importante, según ella. Cuando llegaron los suegros, Zoe me presentó. Él es Adam, un amigo de mi mamá que me ayuda con cosas del departamento. Sonreí. Apreté la mano del suegro. No dije nada. 20 años de padre convertidos en amigo de mamá. Y yo apreté la mano como si fuera verdad. El suegro me miró de arriba a abajo. ¿Y a qué te dedicas, Adam? Soy electricista. Ah, qué bien. Asintió como si acabara de entender algo. Siempre es útil tener un conocido que sepa de esas cosas. A mí me sentaron en la cocina. Desde ahí escuchaba las risas del comedor. El tintinear de las copas. La voz de mi hija, dulce, atenta, distinta. La vi sacar la vajilla de su madre para servirle café a la suegra. Esa vajilla que guardaba para ocasiones especiales. Escuché a Zoe decir: es que mi mamá me enseñó a cocinar. La suegra sonrió. Qué bendición tener una madre así. Yo estaba a 3 metros. A mí me sirvió en un vaso de plástico. Cuando llegó el momento de la foto grupal, Zoe me pasó su teléfono. Papi, ¿puedes tomarla tú? Lo dijo bajito. Para que no escucharan. Tomé la foto. Todos sonriendo. Yo no aparecí en ninguna. Pensé que era casualidad. Que alguien tenía que hacerlo. 3 días después me llamó porque se le había ido la luz en el baño. Fui a arreglarlo, como siempre. Gratis, como siempre. Estaba terminando cuando Zoe apareció en la puerta y se quedó ahí, sin entrar. Algo en su cara me avisó antes que sus palabras. Papá, necesito hablar contigo. Respiró hondo. No puedes venir a la boda. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? La familia de Andrés no sabe que soy adoptada. Si te ven junto a mí sería obvio por tu color de piel. Me quedé quieto con el destornillador en la mano. Pensé en los $33,000 del daño. En el préstamo a 5 años. En las noches ayudándola a planear todo. Pensé que debía haber entendido mal. Solo va a ir gente importante. Se cruzó de brazos, paciente. ¿Y tu papá? Siendo realistas, no encajas. Me mostró su teléfono. El chat familiar de los suegros. Busqué mi nombre. No estaba. Solo una frase. El electricista que nos ayudó cuando era niña. Andrés había respondido con emoji de pulgar arriba. 20 años de ser su padre reducidos a una línea. Me besó la mejilla como si nada. Sabía que entenderías. Eres el mejor, papá. Tomó su bolso. Tengo cita con la wedding planner. La puerta se cerró. Me quedé solo en la cocina. Miré las luces que acababa de instalar. Había ensayado mi discurso mientras las conectaba. Mía estaría tan orgullosa de la mujer en que te convertiste. Ya no iba a necesitarlo. 4 días después sonó mi teléfono. Número del banco. Señor Torres, tiene un préstamo de $45,000 a su nombre. El primer pago está vencido. Pensé que se habían equivocado. Yo no había pedido ningún préstamo. Fui al banco esa misma tarde. El ejecutivo sacó una carpeta. La abrió frente a mi despacio, como si fueran malas noticias de un doctor. Aquí está su firma, señor Torres. Vi el papel. Mi letra. Mi nombre. La fecha, 3 semanas atrás. Los papeles de la boda. Las manos me temblaron. Tuve que dejar el papel sobre la mesa. El ejecutivo siguió sacando documentos. También tenemos tarjetas adicionales a su nombre. ¿Las reconoce? No las reconocía. Nunca había visto esas tarjetas. El saldo total es de $60,000. Me quedé mirando los números en la pantalla. 60,000. 60,000. Señor Torres. ¿Me está escuchando? Asentí sin hablar. Si no regulariza en 14 días, ejecutamos la hipoteca. Su casa en la calle Morelos. La casa donde la crié. Donde murió su madre. Salí del banco con los papeles. Me senté en el auto. No arranqué.
Abrí el chat de Zoe. Escribí. Necesitamos hablar. Es urgente. 3 puntos suspensivos. Estaba escribiendo. Ahora no puedo, papi, estoy en la última prueba del vestido. Luego te marco. Miré los documentos en mis piernas. Cada hoja con mi firma. En todas había confiado. Hace una semana firmé con amor de padre. Hace 3 días me dijeron que no era importante. Hoy descubrí que mi hija me robó. 14 días para perderlo todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la mesa del comedor revisando cada papel que había firmado. Buscando algo que me dijera que era un error. Que mi hija no me había hecho esto. No encontré nada. Solo mi firma. Una y otra vez. Mi compadre Raúl apareció al día siguiente. No le había contado nada, pero me conoce desde hace 30 años. Bastó verme la cara. Hermano, ¿qué pasó? Le conté todo. El daño. La boda. El chat donde era. El electricista. Los papeles. El banco. Los 14 días. Se quedó callado un rato largo. Luego me dijo algo que me partió en dos. Adam, llevas 20 años criando a alguien que te tiene de cajero automático. Quise defenderla. Quise decir que no era así. Pero las palabras no me salieron. Raúl se fue cerca de medianoche. Me quedé solo otra vez. Pensé en Mía. En el hospital. Cuando ya no le quedaba nada. Prométeme que nunca la vas a dejar. Te lo prometo. Me dio un sobre. Para el día de su boda. No lo abras antes. Lo guardé en el cajón de la mesa de noche. Llevaba 20 años ahí. Cumplí esa promesa durante 20 años. Rechacé a mujeres que me quisieron. Vendí mi camioneta para su universidad. Mis ahorros para su departamento. Todo era para ella. Siempre. Y ahora estaba solo con $60,000 de deuda y un aviso de ejecución. Al segundo día hice algo estúpido. Algo que todavía me duele recordar. Preparé sopa. La misma receta que le hacía cuando se enfermaba de niña. Pollo, verduras, el caldo como a ella le gustaba. La casa se llenó de ese olor y por un momento volví a sentir que todo podía arreglarse. Manejé hasta su edificio. Todavía tenía llave. Subí con la olla caliente entre las manos. Toqué el timbre. Esperé. Zoe abrió. Me vio. Vio la olla. Detrás de ella estaba Andrés en el sofá. Copa de vino en mano. Ni se levantó. Mi hija no dijo nada. Solo me miró como si fuera un vendedor molesto. Y cerró la puerta. No la azotó. La cerró despacio. Casi con cuidado. Escuché el clic del cerrojo. Me quedé parado en el pasillo. La sopa seguía caliente. El vapor me subía a la cara. El elevador sonó. Una vecina salió. Me vio ahí parado con la olla. Miró la puerta cerrada. Apuró el paso sin decir nada. Caminé al estacionamiento. Puse la sopa en el asiento del copiloto. El mismo asiento donde Zoe se sentaba de niña y cantaba canciones de la radio. No arranqué. Solo me quedé viendo cómo el vapor desaparecía. Cuando llegué a casa, vacié la sopa en el fregadero. Olía igual que cuando ella tenía 7 años y me pedía 2 platos. Esa noche, mientras yo estaba solo en mi casa mirando el techo, Zoe subió una historia a Instagram. La vi porque todavía no la había dejado de seguir. Nueva etapa. Rodeada de familia verdadera. Familia verdadera. Raúl me llamó esa misma noche. Su voz sonaba rara. Como si no quisiera decirme algo. Hermano. Me contaron algo. No sé si quieres saberlo. Me lo dijo. Andrés se había reído cuando cerré la puerta. Le contó a los vecinos la historia de el electricista que llegó con sopa. Como si fuera un chiste. Peor aún. El post de Instagram. Familia verdadera. Esas palabras no eran de Zoe. Andrés se las dictó. Palabra por palabra. Al tercer día llegué a mi casa y había un aviso amarillo pegado en la puerta. Notificación de ejecución hipotecaria, 11 días restantes. Lo arranqué antes de que los vecinos lo vieran. Lo guardé en el cajón donde tenía todo lo demás. Ese mismo día empezaron las llamadas. La madrina de Zoe fue la primera. Una mujer que conocía desde que Mía vivía. Adam, hablé con Zoe. Me contó todo. Dice que siempre fuiste distante con ella. Que nunca la aceptaste de verdad. Me quedé helado. ¿Eso te dijo? Dice que solo estás haciendo esto porque quieres controlarla. ¿Hacer qué? Ella me sacó $60,000. Me excluyó de su boda. Me llamó. Adam, una hija no se cobra. Deberías estar avergonzado. Colgó. Zoe no solo me había robado. Estaba reescribiendo toda nuestra historia. Esa noche abrí mi laptop. No sé por qué. Tal vez quería entender quién era el hombre que le estaba robando a mi hija. O tal vez buscaba algo que me dijera que me equivocaba.
que ella seguía siendo la niña que yo conocía. Encontré cosas que no quería encontrar. Andrés tenía LinkedIn, gerente de zona, buen sueldo, carro del año. Todo se veía perfecto. Pero seguí buscando. Deudas de juego. $80,000 a gente que no perdona. Foros donde pedía préstamos desesperado. Una demanda archivada de hace 2 años. La boda no era por amor. Era un rescate. Y yo estaba pagando el precio. Mi hija no se estaba casando. Se estaba vendiendo. Y yo había firmado la factura. Esa semana dejé de pagar todo. La renta del departamento. Las tarjetas. El seguro. Si ella quería una vida sin mí, iba a tener que pagarla sola. Al 4.º día fui al departamento de Zoe cuando sabía que no estaba. Usé la llave que nunca me pidió que devolviera. No fui a robar nada. Fui a buscar una cosa. La pulsera. La que hicimos juntos el día que firmé los papeles de adopción. Hilo rojo. Cuentas de madera. Ella tenía 5 años. Me preguntó si el hilo rojo significaba que nunca nos íbamos a separar. Le dije que sí. Busqué en su cuarto. En sus cajones. En su joyero. La encontré en el bote de basura del baño. Partida en 2. Entre algodones sucios y envases de maquillaje vacíos. La saqué. Me la guardé en el bolsillo. Salí del departamento sin tocar nada más. Esa noche, Raúl me llamó otra vez. Hermano, Zoe le mandó mensaje a mi esposa. Dice que estás actuando raro. Que si no estarás saliendo con alguien que te manipula. Hasta mis amigos estaban recibiendo la versión de ella. Me senté en la orilla de la cama. Tenía la pulsera rota en una mano. El aviso de ejecución en la otra. 11 días para perder mi casa. Y mi hija estaba convenciendo a todos de que el malo era yo. Al 5.º día me llamaron de Recursos Humanos. Señor Torres. Necesitamos que venga a la oficina. Es urgente. Llevaba 20 años en esa empresa. Nunca me habían llamado así. Cuando llegué, el supervisor de Recursos Humanos estaba sentado con una carpeta cerrada frente a él. No me ofreció café. No me ofreció asiento. Solo me miró como si ya hubiera tomado una decisión. Recibimos una llamada anónima expresando preocupación por su bienestar mental. Mencionaron comportamiento errático. Posible acoso a una mujer joven. Se me heló la sangre. ¿Quién llamó? Anónima, señor Torres. Pero dadas las circunstancias, y considerando que estamos en proceso de reestructuración, abrió la carpeta. Su liquidación está lista. 20 años. Una llamada anónima. Afuera. No tuve que preguntar quién había sido. Andrés. Marcando territorio. Cortándome las piernas antes de que pudiera levantarme. Salí de la oficina con una caja de cartón. Mis herramientas. Unas fotos. Una taza que Zoe me había regalado hace 10 años. Mejor papá del mundo. La tiré en el primer bote de basura que encontré. Esa noche busqué trabajo. Mandé currículum a 6 empresas donde conocía gente. Al día siguiente tenía 3 respuestas. Todas iguales. Lo sentimos, pero en este momento no tenemos vacantes. Llamé a un contacto viejo. Un tipo que me debía favores. Adam, hermano. No sé cómo decirte esto. Alguien está hablando mal de ti. Dicen que tienes problemas. Que acosaste a alguien. No puedo arriesgar mi empresa. Andrés no solo me había sacado del trabajo. Estaba quemando cada puente que yo tenía. Al 6.º día encontré trabajo. Home Depot. $15 la hora. Chaleco naranja. Pasillo de herramientas. Mis manos habían instalado sistemas eléctricos en edificios de 20 pisos. Ahora acomodaban paquetes de tornillos de $3. Estaba ordenando un estante cuando escuché una voz conocida. Adam. Me volteé. Era Gonzalo, un cliente viejo. Buen tipo. Le había cableado toda su casa hace 5 años. ¿No tenías tu negocio con Martínez Electric? ¿Qué haces aquí? Tragué saliva. Las cosas cambian, compa. Pero eras el mejor electricista que conocía. ¿Qué pasó? Problemas familiares. Se quedó callado. No sabía qué decir. Yo tampoco. Bueno. Si necesitas algo, ya sabes. Lo que sea. Gracias. Se fue. Volteó una vez antes de doblar el pasillo. Lástima en los ojos. Seguía acomodando tornillos. Las manos me temblaban. Pensé en algo estúpido. La última vez que le cableé la casa a Gonzalo, Zoe me llamó para decirme que estaba orgullosa de mí. Mi papá puede arreglar lo que sea. Ahora estaba acomodando tornillos a 15 la hora y ella les decía a todos que no me conocía. Esa tarde, mientras caminaba al estacionamiento después de mi turno, me llegó una notificación. Facebook. Un post de una amiga de mía.
Una mujer que había estado en nuestra boda. Que había cargado a Zoe cuando era bebé. Si conocen a Aaron Torras, tengan cuidado. No es quien dice ser. 47 reacciones. 23 comentarios. Todos dándole la razón. Zoe no solo me estaba destruyendo. Estaba usando a los amigos de su madre muerta para hacerlo. Al séptimo día intenté algo estúpido. Algo que casi me cuesta todo. Llamé a Zoe. Último intento. Hija, por favor. Dame 5 minutos. Solo 5. Podemos arreglar esto. Silencio del otro lado. Zoe. La voz que contestó no era de ella. Era Andrés. Señor, si vuelve a llamar a este número, activamos la orden de restricción. Ya tenemos el papeleo listo. Una llamada más y lo arrestamos. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Orden de restricción. Arresto. Por llamar a mi propia hija. Pero no me detuve ahí. Ese fue mi error. El domingo supe que desayunaban en un café del centro. No sé por qué fui. Tal vez pensé que si me veía en persona, si me miraba a los ojos, algo iba a cambiar. Lo que yo no sabía era lo que había pasado esa mañana en su departamento. Me enteré después, por alguien que escuchó a Andrés contarlo como si fuera un chiste. Zoe estaba frente al espejo. Nerviosa. Andrés entró y la vio dudando. ¿Lista? ¿Y si hablamos con él una vez más? Andrés se acercó. Su voz era suave, pero el mensaje era hielo. Si tu papá aparece en la boda, mi familia cancela todo. ¿Eso quieres? ¿Volver a ser la huerfanita que nadie quería? ¿La niña que pasó por 3 casas antes de que alguien la adoptara? Zoe se quedó callada. Tú decides. Él o nosotros. Zoe se tocó la muñeca izquierda, donde antes llevaba la pulsera. Ya no había nada ahí. Miró su teléfono. La foto de nosotros dos en su pantalla. Dudó un segundo. Luego la borró. No va a aparecer. Más te vale. Eso fue lo que pasó antes de que yo llegara al café. Ella ya había tomado su decisión. Los encontré por la ventana. Zoe riéndose de algo. Andrés tomándole la mano. Entré. Zoe me vio venir. Y lo que vi en sus ojos no fue sorpresa. Fue cálculo. Puro y frío. Zoe, necesitamos hablar. ¿Quién es usted? Su voz tembló. Perfectamente actuada. Zoe, soy yo. Tu papá. No sé quién es este señor. Se levantó de la silla. Retrocediendo. No lo conozco. Andrés se puso de pie. Aléjese de mi prometida o llamo a seguridad. Una mujer en la mesa de al lado nos miraba. Sacó su teléfono. ¿Llamamos a la policía? Preguntó a su esposo. Miré alrededor. Todas las caras mirándome. Un hombre negro de 50 años acercándose a una mujer blanca joven que lloraba. Y en ese momento, recordé. Zoe tenía 8 años. Estábamos en el parque. Ella en el columpio, yo empujándola. Risas. Sol. Un día perfecto. Una vecina nos miró. Sacó su teléfono. 15 minutos después había 2 patrullas. Me hicieron pararme con las manos visibles. Pidieron identificación. Acta de nacimiento. Papeles de adopción. Zoe no entendía. Papi, ¿qué pasa? Nada, mi amor. Es un malentendido. Nunca le conté la verdad. La protegí de saber que el mundo veía algo malo en que yo la amara. Y ahora ella usaba eso contra mí. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que con una palabra podía meterme a la cárcel. Y lo hizo de todas formas. Retrocedí. Manos arriba. Despacio. Perdón. Me equivoqué de persona. Salí del café. Las piernas me temblaban. No de rabia. De miedo. Llegué a mi carro. Cerré la puerta. Me quedé ahí 20 minutos sin poder arrancar. Esa noche, Zoe subió una historia a Instagram. Ella llorando a cámara. Hoy un hombre se me acercó en un café. No lo conocía. Tengo mucho miedo. Gracias a Dios mi prometido estaba conmigo. 200 corazones. 50 comentarios. ¡Qué horror! Ten cuidado. Llama a la policía. La narrativa estaba plantada. Yo era el acosador. Ella era la víctima. 2 días después llegó la notificación legal. Orden de restricción temporal. No podía acercarme a menos de 100 metros de Zoe o Andrés. Si la violaba, iba a la cárcel. Esa noche toqué fondo. Me senté en la cocina de mi casa. Solo. La mesa vacía excepto por 2 papeles. En una mano, el aviso de ejecución. 7 días restantes. En la otra, la orden de restricción. No podía acercarme a mi hija. No podía salvar mi casa. No tenía trabajo. Mis amigos creían que era un monstruo. Todo lo que había construido en 50 años de vida.
Destruido en una semana. Lloré. No sollozos. Lágrimas silenciosas que caían sobre la mesa. Las peores. Pensé en rendirme. Agarré el teléfono. Abrí el chat de Zoe. Empecé a escribir. Hija, me rindo. Dime cuánto necesitas y te lo pago. Solo déjame ir a la boda. Por favor. Mi dedo estaba sobre el botón de enviar. Un toque y todo terminaba. Ella ganaba. Yo desaparecía. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Raúl. Borré el mensaje sin enviarlo. Hermano, ¿estás bien? No contestaste en todo el día. No pude hablar. Voy para allá. Llegó en 20 minutos. Me vio sentado en la oscuridad. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado. Nos quedamos así una hora. Tal vez 2. No vamos a dejar que gane. Dijo finalmente. ¿Me oyes? No va a ganar. No contesté. Pero tampoco lo eché. Esa noche no me rendí. Pero estuve cerca. Más cerca de lo que quiero admitir. Al día siguiente. Algo cambió. Estaba revisando mensajes viejos de Zoe. Buscando algo, no sé qué. Tal vez una señal de que la hija que yo conocía seguía ahí en algún lado. Encontré un audio de hace 3 semanas. Ella pidiéndome que le transfiriera dinero para el daño. Al final del mensaje, no colgó bien. Se escuchaba su voz hablando con alguien. Probablemente Andrés. Ya lo convencí al viejo. Solo necesito que suelte la lana y después me lo quito de encima. Es fácil. Siempre hace lo que le pido. Lo escuché 5 veces. Cada vez dolía menos. Cada vez entendía más. La niña que yo crié no existía. Tal vez nunca existió. Lo que había ahora era alguien que me veía como un cajero automático con fecha de expiración. Guardé el audio en 3 lugares diferentes. Teléfono. Laptop. USB. Me sequé la cara. Cerré la laptop. 6 días para la boda. 6 días para que todo lo que yo sostenía se cayera solo. No tenía que hacer nada. Solo esperar. Y decidir si lo salvaba cuando todo explotara. Cuando dejé de pagar la renta, el casero me llamó furioso. Le expliqué la situación. Le dije que la inquilina era mi hija y que me había estafado. El tipo no me creyó. Solo me dijo. En 8 semanas mando la notificación. Me vale si es Navidad. Hice la cuenta. 8 semanas caían justo el fin de semana de la boda. El día de la boda me desperté temprano. No por nervios. Por determinación. Raúl llegó a las 7 con una bolsa negra. Un uniforme de mesero. No me preguntes cómo lo conseguí. No pregunté. Él tampoco dijo más. Sabía que podía ir preso por violar la orden de restricción. Raúl me dijo que estaba loco. Que iba a perder todo por una promesa que Mía nunca hubiera querido que cumpliera así. Tal vez tenía razón. Pero yo ya había perdido el trabajo, la dignidad y casi la casa. Lo único que me quedaba era mi palabra. Si me iban a quitar eso también, al menos iba a ser mi decisión. Llegué al edificio de Zoe a las 11. El daño original había cancelado 3 días antes. Andrés no pudo conseguir otro a tiempo. La boda iba a ser en el departamento que yo había pagado durante 3 años. Subí con los otros meseros. Nadie me miró 2 veces. Era solo otro trabajador. Otra persona que no importaba. El departamento estaba decorado con flores baratas y luces que reconocí. Las mismas que yo había comprado para el daño original. Zoe las había rescatado. No iba a desperdiciar nada que pudiera usar. Había unas 40 personas apretadas en la sala. La familia de Andrés ocupaba los mejores lugares. La madre miraba las paredes como si contara las grietas. Es muy íntimo. La escuché decir. Me moví entre los invitados con una bandeja de copas. Nadie me veía. Era el electricista otra vez. El fantasma que pagaba las cuentas. Pasé cerca de Zoe. Estaba hablando con una tía de Andrés. Tomó una copa de mi bandeja sin mirarme. Ni un segundo. Y no fue porque no pudiera reconocerme. Fue porque nunca miraba a la gente que le servía. Yo ya lo sabía. Llevaba 20 años siéndole invisible cuando le convenía. Qué lástima que tu padre no pudo venir, dijo la tía. Mi mano se tensó en la bandeja. Mi padre. Zoe suspiró. La actuación perfecta. Es complicado, tía. Él nunca estuvo presente realmente. Prefirió su trabajo sobre su familia. Sobre mí. Qué triste, mi niña. Sí. A veces pienso que nunca me quiso de verdad. Solo le importaba controlarlo todo. Zoe bajó la voz. Honestamente, es mejor que no esté aquí. Solo arruinaría el día. La tía le acarició el brazo. Pero ahora tienes una familia de verdad. Sí. Zoe sonrió. Ustedes son todo lo que siempre soñé.
Me alejé antes de que notaran que mis manos temblaban. Unos minutos después pasé cerca de Andrés. Estaba con su padre en el balcón. La puerta estaba entreabierta. Me quedé cerca, ordenando copas en una mesa. ¿Qué pasó con el daño? La voz del padre era dura. Problemas con el contrato. Nada importante. ¿Nada importante? Puse $20,000 para complementar ese lugar. ¿Dónde está ese dinero? Se usó para otras cosas. Gastos de la boda. ¿Qué gastos? Esto parece una fiesta de quinceañera en un departamento rentado. Andrés se quedó callado. Vamos a hablar muy seriamente después de esto. El padre volvió adentro. Andrés se quedó solo en el balcón. Por un momento vi algo en su cara. Miedo. El mismo miedo que yo tuve cuando descubrí los papeles del banco. No sentí lástima. La ceremonia empezó al mediodía. Un juez de paz que parecía tener prisa. Votos cortos que sonaban memorizados. Cuando Andrés besó a Zoe, la familia aplaudió. Yo estaba en la esquina sirviendo champagne. Aquí estoy, Mía. En la boda de tu hija. Como te prometí. La recepción comenzó. Música de un parlante Bluetooth. Comida de catering barato. Conversaciones forzadas. Pasé cerca de Zoe otra vez. Ahora hablaba con la madre de Andrés. Es una lástima lo del daño, decía la suegra. Tenía tantas ganas de ver ese lugar. Lo sé. Pero a veces las cosas no salen como uno planea. Zoe bajó la mirada con tristeza fingida. Mi padre había prometido ayudar con eso también. Pero ya sabe cómo es. Los hombres de esa generación solo piensan en ellos mismos. ¿Tu padre? Pensé que no tenías contacto con él. No mucho. Intenté acercarme a él hace poco. Le llevé sopa cuando estaba enfermo, como cuando yo era niña. ¿Y sabe qué hizo? Me cerró la puerta en la cara. Casi solté la bandeja. ¡Qué horrible!, dijo la suegra. Sí. Por eso dejé de intentar. Algunas personas simplemente no saben amar. Ahí supe que no iba a irme callado. Podía soportar que me borrara. Podía soportar que me robara. Pero que robara la historia de la sopa, que se pusiera de víctima con la comida que yo le hice durante 20 años. Eso no. Caminé hacia la cocina. Necesitaba un momento. Respiré hondo. Volví a salir. A las 2 de la tarde tocaron la puerta. 3 golpes fuertes. Golpes que no eran de invitados. El murmullo se detuvo. Andrés fue a abrir. Un hombre con chaleco oficial y documentos en mano. Detrás de él, 2 oficiales de policía. ¿Señorita Zoe Torres? Zoe se acercó con su vestido de novia. Soy yo. ¿Qué pasa? Notificación de desalojo. Tiene 48 horas para desocupar la propiedad. El proceso se inició hace 8 semanas por falta de pago. El silencio fue absoluto. 40 personas conteniendo el aliento. Debe haber un error. La voz de Zoe ya no era dulce. Era pánico puro. Yo pago la renta. Siempre la pago. Señorita, tenemos 3 meses de impago registrados. El propietario inició proceso legal. Pero eso es imposible. La renta se paga automática. Se detuvo. Lo entendió. El padre de Andrés se acercó. Su voz era hielo. ¿Qué está pasando aquí? Señor, esto es un asunto legal entre la inquilina y... ¿Inquilina? El padre miró a Zoe. ¿No es tuyo este departamento? Zoe abrió la boca. La cerró. Me dijiste que era tuyo. Me dijiste que tu padre te lo había dejado. Yo. La situación es... ¿Quién paga este departamento, Zoe? Silencio. ¿Quién lo paga? Todos miraban. La madre de Andrés. Los tíos. Los primos. 40 pares de ojos clavados en Zoe. Fue el momento. Me quité la gorra. Yo lo pagaba. Las cabezas giraron. Zoe me vio. Su cara perdió todo el color. Papá. Hola, hija. Caminé hacia el centro de la sala. Todos retrocedieron como si fuera una aparición. El padre de Andrés me miró. ¿Quién es usted? Adam Torres. El padre de Zoe. El que ustedes conocen como el electricista que la ayudó de niña. El que según ella nunca estuvo presente. Pausa. Me prohibió venir a esta boda porque mi color de piel arruinaría las fotos. Murmullos horrorizados. La madre de Andrés se tapó la boca. ¿Es eso cierto?, preguntó la suegra. Zoe no contestó. La madre de Andrés giró hacia su hijo. ¿Tú sabías todo esto? Mamá, es complicado. ¿Es complicado? La voz de la mujer subió 3 octavas. ¿Es complicado que tu esposa nos mintió sobre quién era? ¿Qué nos hizo creer que no tenía padre? ¿Que este hombre pagó todo mientras ustedes nos decían que ella venía de buena familia?
Saqué mi teléfono. Abrí el audio. Le di play. La voz de Zoe llenó la sala. Ya lo convencí al viejo. Solo necesito que suelte la lana y después me lo quito de encima. Es fácil. Siempre hace lo que le pido. El silencio que siguió fue sepulcral. Papá. Yo estaba confundida. Andrés me presionó. ¿Confundida? Mi voz era tranquila. Hace 10 minutos le contaste a tu suegra que fuiste tú quien me llevó sopa. Y que yo te cerré la puerta. La miré directo a los ojos. Las dos sabemos quién cerró la puerta. Y quién se quedó parado en el pasillo con la olla caliente. Zoe se quedó sin palabras. Ni siquiera puedes mantener tus mentiras en orden. Papá, por favor. ¿Sabes por qué vine hoy? Di un paso atrás. No fue por venganza. No fue para humillarte. Vine porque le prometí a tu madre que estaría en tu boda. Zoe sollozó. Le prometí que nunca te iba a dejar. Cumplí esa promesa durante 20 años. Le di todo a esa promesa. Respiré hondo. Hoy la cumplí por última vez. Me di vuelta. Caminé hacia la puerta. Papá, espera. Zoe corrió detrás de mí. No puedes irte. Me están desalojando. No tengo a dónde ir. Por favor. Me detuve en el umbral. No me volteé. Deberías hablar con tu familia de verdad. Tal vez ellos puedan ayudarte. Salí. Cerré la puerta. Adentro escuché los gritos. El padre de Andrés exigiendo explicaciones. La madre llorando de vergüenza. Andrés tratando de defenderse. Zoe suplicando. Bajé las escaleras. Sin prisa. Cuando llegué a la calle, el aire se sentía diferente. Más limpio. 3 horas después sonó mi teléfono. Zoe. Contesté. Papá. Papá, por favor. Su voz estaba destruida. Me sacaron del departamento. No tengo dinero. Andrés se fue. Su familia no me quiere ver. No tengo a nadie. Por favor, papá. Te necesito. Haré lo que sea. Silencio. Papá. ¿Sigues ahí? Sí. ¿Me vas a ayudar? Por favor. Soy tu hija. Pensé en la sopa que tiré en el fregadero. En la pulsera rota en la basura. En el café donde fingió no conocerme. En los 20 años que le di todo lo que tenía. Este cajero está fuera de servicio. Colgué. Bloqueé el número. Me senté en el sillón de mi casa. La casa que casi pierdo por ella. Afuera el sol se estaba poniendo. Adentro todo estaba en silencio. Y por primera vez en 20 años. El silencio se sintió como paz. Han pasado 6 meses. Casi pierdo la casa. Estuve a días de que me la quitaran. Pero el trabajo nuevo llegó justo a tiempo. Pagué lo que debía. Con el audio y los documentos del banco, probé que Zoe falsificó mi firma en el préstamo grande. El banco anuló la deuda fraudulenta. Los 33,000 del venue si los tuve que pagar esos los firmé yo de idiota. Me tomó meses salir del hoyo, pero lo hice. La casa sigue siendo mía. La misma donde la crié. Donde Mía murió. Donde todo pasó. A veces pienso en venderla. Empezar en otro lado. Pero no lo hago por huir. Si algún día me voy, será porque quiero, no porque ella me quitó algo más. El trabajo con el ex cliente de Home Depot se volvió permanente. Proyectos grandes. Gente que me respeta. Que me paga lo que valgo. Raúl viene los viernes. Traemos cerveza y vemos el partido. A veces no hablamos de nada importante. A veces eso es exactamente lo que necesito. Conocí a alguien en la ferretería. No le he contado todo todavía. Pero me mira como si valiera la pena conocerme. Hace mucho que nadie me miraba así. La pulsera rota la reparé con pegamento dorado. Mi vecina me enseñó. Dice que los japoneses hacen eso, reparan las cosas rotas con oro para que las grietas se vean bonitas en vez de tristes. Ahora está en mi repisa. Las grietas brillan. Ya no me duelen. Ayer tocaron mi puerta. Arroz hoy. 7 meses de embarazo. Sola. Sin anillo. Un moretón oscuro bajo el ojo izquierdo. Andrés me pegó. Lo corrí. Su familia no me quiere ver. No tengo a dónde ir, papá. Me miró esperando que la dejara pasar. Como antes. Como siempre. Vi el moretón. Vi su panza. Vi a la niña de 5 años haciendo pulseras conmigo. ¿Te acuerdas cuando me prometiste que nunca me ibas a dejar? Me acordaba. También me acordaba de la sopa en el pasillo. De la pulsera en la basura. Del café donde fingió no conocerme. De los $60,000. De los 20 años. ¿Llamaste a la policía? Pregunté. Se quedó callada. ¿Fuiste a un refugio? No necesito un refugio. Necesito a mi papá. Hay 3 refugios para mujeres en esta ciudad. Todos con espacio para embarazadas.
La policía puede ayudarte con orden de restricción contra Andrés. Tu madrina tiene cuarto extra. Papá. Por favor. También me acuerdo del café. Le dije. Cuando dijiste que nunca me habías visto. Silencio. Ahora es verdad. Cerré la puerta. Despacio. Sin portazo. Me quedé parado de mi lado. Escuché sus pasos alejarse. Lentos al principio. Luego más rápidos. Saqué mi celular. Llamé a la línea de ayuda para violencia doméstica. Les di su nombre. Su dirección. Les dije que estaba embarazada y en peligro. Mandaremos una unidad a verificar. Me dijeron. Colgué. Hice lo que pude. Sin destruirme en el proceso. Me enteré por Raúl que a Andrés lo encontraron los de las deudas de juego. Su padre tuvo que pagar 80,000 para que no le quebraran las piernas. Dicen que el viejo lo mandó de vuelta a vivir con él. Con candado en la tarjeta. Esa noche abrí el cajón donde guardaba la carta de Mía. El sobre amarillento. Para el día de su boda. Lo sostuve un largo rato. No lo abrí. Algunas promesas las cumplí. Otras murieron con la niña que Zoe decidió dejar de ser. Guardé la carta. Cerré el cajón. Salí al balcón. La noche estaba clara. Por primera vez en 20 años, el silencio no se sentía como soledad. A veces me pregunto si fui demasiado duro. Si mi nieto pagará por los errores de su madre. Pero luego recuerdo quién era yo hace 6 meses. Un hombre que firmaba lo que le ponían enfrente. Que creía que amar significaba desaparecer. Ya no soy ese hombre. No sé si hice bien o me pasé. Pero dormí tranquilo esa noche. Y la siguiente. Y todas las que vinieron después. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fui el malo de esta historia?